¿Qué onda, chavos? Buenas tardes, espero que se encuentren súper bien al igual que sus familias. Mi nombre es José Iván Lino y soy coordinador del equipo 12. Y hoy les vengo a hablar sobre los santos. Primero que nada, vamos a empezar con oración. En mi caso, yo hice mi oración, entonces pónganle pausa al video para que ustedes hagan la suya. Bueno, ya han escuchado hablar de la santidad, ¿no? Que la santidad es que nuestra meta como católicos, que nosotros los laicos, nuestro mayor objetivo es la santidad. Al igual que les mencionaron que podemos llegar a la santidad incluso desde las cosas más mínimas. Pero hoy les vengo a hablar sobre dos santos que han marcado historia. Son mis dos santos favoritos y así van a poder encontrar su camino hacia la santidad. Empecemos con San Francisco de Asís. Él es un italiano del siglo XII, en el que su papá era un vendedor de telas muy reconocido y su familia, bueno, su mamá, es de la nobleza. Toda su vida había disfrutado de la vida sin compromisos, pues el dinero sobraba. Entonces, para no hacerles el cuento largo, llegó al ejército y lo tomaron como prisionero. Después lo liberaron, regresó al ejército y una parte que a mí me sorprendió mucho es donde puedo ver su humildad. Él se compra de las armaduras más caras, de los caballos más caros, pero un día, en camino hacia la guerra, se encuentra un caballero sin armadura, era un caballero muy pobre. Entonces San Francisco le da su armadura, le da su caballo y así San Francisco se aleja de la guerra y ese caballero pues va a la guerra. Pero bueno, a mí se me hizo muy padre esto, ¿no? Porque muestra su humildad, al igual que San Francisco, siempre, toda su vida, siempre le da lo que tenía a los pobres. Y entonces hagan de cuenta que cayó enfermo y se dio la oportunidad de meditar muchísimo, y en ese tiempo de meditación se dio cuenta de muchas cosas y que quería seguir su camino junto a Jesús. Entonces un día ve un leproso y le da muchísimo asco, pero él quería ayudarlo. Pero él se pregunta a sí mismo: ¿cómo puedo llegar a ser santo si no puedo vencer mis miedos? Y entonces lo que él hace va con el leproso y le besa sus llagas. Entonces desde ese momento su vida cambió, porque su objetivo fue ayudar a los pobres y a los enfermos. Entonces un día recibe un llamado de Jesús y le dice que reconstruya sus iglesias. Entonces él va a la tienda de su padre, vende algunas ropas y con ese dinero va a ofrecerlas a la iglesia. Pero pues la iglesia se la rechaza. Aún así él se ofrece a reparar esas iglesias. Su padre se enoja muchísimo y va a esa iglesia, lo golpea, lo humilla, lo deshereda, y a San Francisco no le importa. Él lo que quería era ayudar a los demás. Entonces le da todo lo que tiene a su padre y él solo se queda con una túnica y se la amarra con un cordón. Entonces de ahí en adelante solo se ofrece a dar lo que él tiene a los pobres y a los enfermos. Y eso pues me encanta de él, ¿no? Formó el grupo de los franciscanos y su objetivo era ayudar a los pobres, a los enfermos, y así tuvo muchísimos seguidores. Hasta ahorita es uno de los grupos más grandes de la iglesia católica. Yo lo admiro por cómo vive el evangelio, por su gran parecido con Jesús, ayudando siempre al pueblo. A él no le importó el dinero, no le importó lo que la demás gente pensaba de él, sino lo que le importaba era su relación con Dios, y siempre su objetivo es llegar a ser santo. Otro de mis santos favoritos es San Juan Pablo II. Él fue un polaco del siglo XX y sufrió por la Segunda Guerra Mundial. Este no fue un santo como San Francisco, que tuvo un cambio muy fuerte, sino que él siempre tuvo su fe, siempre lo que él hacía era transmitir su fe hacia los demás. Y no le importaba, porque pasó por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial, su familia murió, bueno, primero se murió su mamá, después su hermano, después su papá. Entonces él nunca dejó que esas cosas le afectaran, sino que siempre mantuvo su fe en alto y siempre creyó en Dios. Algo que a mí me sorprende es que también fue una persona muy humilde. Él se ofreció a ser padre, y cuando era padre le ofrecieron ser obispo. Y él nunca pidió ser obispo, él se negaba, pero le decían: no te opongas a la voluntad del Señor. Entonces era cuando accedía. Pasó justamente lo mismo cuando le ofrecieron ser papa. Él no quería ser papa, se negaba, pero le decían: no te opongas a la voluntad del Señor. Y así fue cuando él accedió a ser papa. Lo que él hacía era siempre orar muchísimo. Él oraba hincado por muchas horas, teniendo
oraciones muy profundas. Su fe, su santidad llegó gracias a la oración y a pesar de todo siempre mantuvo su fe en alto, sin importar todo lo que ha vivido. Como pueden ver, estos dos santos hicieron grandes cosas, pero todo desde la humildad, desde el amor y desde la oración. Entonces, ellos siempre intentaron cumplir la voluntad de Dios, ¿no? De nuestro Padre. Por lo que también nosotros podemos hacer lo que Dios nos pide, así llegando a la santidad. ¿A ustedes no les parece sorprendente todo lo que podemos llegar a hacer? O sea, podemos nosotros llegar a ser santos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si todo lo que hacemos lo hacemos desde el amor, la humildad y la oración, podemos hacer grandes cosas, como nuestros santos favoritos lo llegaron a hacer. Y bueno, espero que hayan disfrutado el tema. Recuerden que siempre su objetivo debe de llegar a ser la santidad, por lo que hay que estar siempre enfocados en eso y siempre que nuestra fe vaya aumentando, aunque sea poco a poco. Muchas gracias y hasta luego.